que tenemos son de 2023, pero está claro que las ventas totales entre BYD y Tesla en el conglomerado, en el conjunto del año, son dramáticamente superiores, casi del doble para BYD. Les voy a dar algunos de los datos de esta comparativa entre BYD y Tesla. BYD ha superado a Tesla en ventas globales en 2023, ha vendido más coches eléctricos y aunque Tesla todavía lidera en ventas en vehículos eléctricos puros, BYD ha aumentado su participación gracias a sus vehículos híbridos enchufables. En comparación, en 2023 BYD vendió 3,02 millones de vehículos y Tesla 1,8 millones de vehículos. Ahí lo están viendo, es que es casi el doble, 1,8 para Tesla, más de 3 millones de vehículos para el caso de BYD. Como decimos, Tesla sigue siendo líder en ventas de vehículos eléctricos puros, con 1,79 millones de vehículos vendidos en 2023. Pero es que BYD también ha superado a Tesla en ingresos en 2023 con 107.200 millones de dólares. Y ya tenemos los resultados, lo que estábamos esperando, ya tenemos la publicación de las cuentas de Tesla, así que vamos a ofrecerles de forma pormenorizada cuáles son esos resultados rápidamente. En cuanto los tengamos, bueno, pues los ingresos de la compañía disminuyen más de lo esperado. Ojo, ingresos de Tesla en el primer trimestre se sitúan en 19.300 millones y el estimado era 21.300. Y también estamos hablando del beneficio por acción ajustado, también muy por debajo de lo esperado. Se esperaba que el beneficio por acción se situara en 0,43 dólares por acción y, ojo, que se ha situado en 0,27. Resultados de Tesla mucho peores de lo esperado. Los ingresos por debajo de los 20.000 millones, se esperaban 21.300, se han situado en 19.300. Ojo, con respecto al EPS ajustado, al ingreso por acción, estamos hablando de 27 centavos de dólar y se esperaban 43. Ojo que es casi el doble. Quiero ver cómo está reaccionando en directo Tesla, porque probablemente no lo esté haciendo muy bien. Había expectativas de que los datos quizá no fuesen tan malos y sí lo están siendo. Bueno, pues a esta hora tenemos a la compañía en premarket ya cayendo más de un 1%. Se deja Tesla ya un 1%, ha despedido la sesión con ciertas expectativas positivas, con avances del 4,6% en los 237 dólares con 97 centavos. La compañía, los títulos en negativo, aunque moviéndose con muchísima volatilidad a esta hora, pero en negativo porque los ingresos de Tesla han sido mucho peores de lo esperado. 19.340 millones, un 9% menos. El beneficio por acción es casi la mitad, se sitúa en 0,27 centavos y se esperaban 0,43. Podemos hablar de una verdadera debacle en estos resultados empresariales, ni más ni menos. De momento, la reacción en el mercado no está siendo, demasiado intensa, pero los títulos de la compañía en mercado after hours no saben muy bien cómo reaccionar. Los datos, en cualquier caso, son tremendamente malos, tremendamente negativos. 9% menos de ganancias en el primer trimestre de lo que se esperaba. Es lo que estamos conociendo de esos resultados de Tesla en estos primeros momentos. Y más cosas que les contamos, estamos pendientes de continuar con esa actualización de datos, con esa actualización de información. No tenemos más datos sobre Tesla, en cuanto los tengamos pues se los vamos contando. Voy a saber una primera respuesta, una primera reacción a estos resultados. Martín Piqueras, CEO de Gartner, OBS Business School, experto en tecnología, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Alma, ¿cómo estás? Pues estoy un poco estupefacta ante unos resultados que han sido, Martín, bastante peores de lo esperado. Ya había previsión de que hubiera un recorte tanto en el beneficio por acción como en los resultados netos, pero es que son bastante peores que el recorte que se esperaba, 9% menos. Sí, la verdad es que hay un conjunto de elementos mezclados que es como cuando decían que mezclar los negocios con la familia no es muy conveniente, y aquí hay un conjunto de elementos mezclados increíbles. Ayer iba conduciendo por autopista y vi un Tesla y llevaba un adhesivo que ponía "lo compré antes de que se volviera loco", ¿no? Es en inglés, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no?
la percepción de la dirección de la compañía, igual que ha servido como incentivo para las compras, que al frente de la compañía haya un tecnólogo visionario, un tecnólogo que rompe moldes, que cambia las reglas del juego, pues se vuelve en contra de él en cuanto se mete en política y en cuanto las reglas del juego pues cambian para el otro lado. Cierto es que es una situación bastante inesperada, porque podríamos decir que la tecnología sigue ahí, ¿no? Que el coche sigue siendo, o los productos que hace siguen siendo un activo tecnológico importante y además, digamos, orientado al cambio climático y orientado a una serie de aspectos, digamos, positivos que no han cambiado por el hecho de que su CEO tenga una orientación u otra, pero lo cierto es que esa orientación es la que está haciendo que las personas pues tomen otras decisiones, ¿no? Es un poquito complicado. Más datos y la realidad es que pues casi todos los datos son peores de lo esperado. Bueno, esos ingresos 19.300 millones, esperaban 21.000, flujo de caja libre 664 millones, esperaban 1.080 millones. Dicen que revisarán su orientación para 2025 en su actualización del segundo trimestre, que es algo que no gusta nada a los inversores. Cuando una compañía revisa su hoja de ruta es algo que no gusta. Sí que dicen que tienen liquidez suficiente para financiar su hoja de ruta de productos y la tasa de crecimiento dependerá de una variedad de factores. Margen bruto 16,3, estimado 16,1, eso está un poquito mejor, 2 décimas. Estamos hablando de un fenómeno multicausal, evidentemente, Martín. Yo contaba un poco al principio de este programa que por un lado tenemos disminución de ventas en Europa, por otro lado tenemos que BYD está adelantando a Tesla por la derecha y por otro lado tenemos un componente que es un poco más complicado de cuantificar, pero que no es baladí, y es el hecho de que Elon Musk esté en la Casa Blanca. Sí, a ver, por un lado tenemos que Elon Musk se ha metido en su propia trampa. Es decir, ahora mismo tiene dos opciones. Una, seguir aliado con Donald Trump y con los mensajes de la Casa Blanca, con lo cual pierde ventas en otros países porque, digamos, que se está disparando en el pie, ¿no? Si se está poniendo aranceles a sí mismo, si está perjudicando sus propios intereses, pues se coloca en una posición negativa. Si por otro lado decide desalinearse de eso y separarse de esa unión con la Casa Blanca, de repente, pues puede que repunten algo sus ventas en otros países, pero van a disminuir en Estados Unidos. Y si tiene en contra la Casa Blanca, también va a perder lo suyo. Con lo cual, desde esta vertiente de su alineamiento político, solo tiene que las de perder, ¿sí? Solo puede ir a perder. Por otro lado, ocurre frecuentemente cuando un líder se distrae, la tecnología se queda atrás. Sus vehículos, comparado con las velocidades de carga de los BYD, comparado con la oferta y la variedad de oferta que tienen otros, están empezando a quedarse un poquito obsoletos. La deuda técnica que tienen sus vehículos es muy grande comparada con la deuda técnica que tienen los de sus competidores y por ahí puede ir lo de rehacer la hoja de ruta, porque en realidad pues se quedan atrás, ¿no? También es cierto que algunos de los avances que están presentando los competidores, como un proceso de carga rápida en 8 minutos, cargar todo un vehículo, puede que no sean tan radicales o tan imprescindibles, pero la comunidad los ve así, es decir, ve uno avanzando y el otro estancado, ¿no? Y sus líneas, por ejemplo, de sus productos estrella, como el Cybertruck, pues aquí en Europa no son muy aceptadas, ¿no? A nivel de producto, con lo cual, pues estamos ahí en esa doble, triple encrucijada en la que, bueno, pues tenemos una situación parecida cuando Steve Jobs rompía la baraja, ¿no? Que puede sacar un producto brillante y tener una idea brillante, o puede salir de la organización por tener demasiadas ideas y por no estar cohesionadas, ¿no? Que lo que te voy a preguntar es un poquito de ficción, pero siempre nos gusta mirar un poco más allá. Habla Tesla de cambio de hoja de ruta. Te quiero preguntar si estos resultados empresariales van a ser un toque de atención lo suficientemente grande como para que Elon Musk vuelva a tomar las riendas de la compañía y esta compañía vuelva a hacerle frente a BYD, vuelva a aumentar cuota de mercado en Europa, o el daño ya es irreversible en un contexto como este. A ver, hemos visto en el pasado casos en los que un líder carismático, pues por el hecho de ser carismático, recordemos una cosa, Alma, este tipo de empresas que hacen una disrupción de mercado tan grande está basado en alguien visionario que tiene una visión
que puede no estar justificada con un ROI inicial, ¿sí? Que puede ser una visión muy disruptiva. Y hemos visto, por ejemplo, como a Steve Jobs lo despidieron de Apple y lo volvieron a contratar, ¿no? Cuando se convirtió en demasiado disruptivo, lo despidieron, el consejo lo despidió, usted no sabe dónde va, y lo tuvieron que volver a contratar porque se hundía la organización. Vimos como, por ejemplo, a Sam Altman en OpenAI lo despidieron y lo volvieron a contratar. Lo recordarás bien, hace poquito que pasó esto, ¿no? Así que es posible que haya algún tipo de disrupción de este estilo, ¿no? Que si alguien prescindiese de Elon Musk en esta situación para salvar la marca, es posible que lo tuviesen que readmitir porque sus ideas son las únicas que pueden, digamos, desafiar el mercado. Con todo esto dicho, la tecnología eléctrica ha avanzado mucho, la movilidad eléctrica ha avanzado mucho desde que se iniciasen con los Tesla, y ahora mismo es posible que los otros competidores ya tengan una hoja de ruta que vaya 3 años por delante de la que pueda diseñar Elon Musk. Que al final el ciudadano de a pie está pidiendo un utilitario a un precio contenido con una calidad aceptable, y tenemos vehículos eléctricos desde los 22.000 euros, 22.500 euros disponibles de múltiples fabricantes. Y también, ¿por qué no, Alma? La población, si has visto las ventas de la competencia, uno de los que más han crecido han sido marcas europeas. BMW, Mini y creo recordar al Volkswagen han crecido muchísimo ocupando una parte de ese mercado. El consumidor europeo está pensando en volver a consumir la marca Europa. La resiliencia europea está en juego. La resistencia europea en cuanto a ser un ente con orgullo, con industria, también está en juego. Así que hay cosas que no van a hacer marcha atrás fácilmente. Vamos a ir viendo cómo es la situación, cómo avanza. De momento sí que hay una cosa que me llama bastante la atención, y es que los futuros de la compañía en premarket, en After Hours mejor dicho, no están cayendo demasiado. Están subiendo un 0,43 en el entorno de los 238 dólares. De hecho, por encima de los datos de cierre, que como pueden ver ahí, esos datos de cierre pues han sido del 4,6%. Pero ahí están viendo cómo en el mercado After Hours la compañía no está cayendo, así que probablemente entendemos que las expectativas de los inversores ya iban en esta dirección. Ya se sabía, ya estaba descontado de las caídas de las últimas semanas. Ojo que Tesla ha caído un 40% desde que empezó el año. Bueno, pues parece que estaban descontadas ya esos resultados empresariales, porque ahí tenemos como la compañía está subiendo un 0,3 en los 238 dólares con 80. Pues Martín Piqueras, Martín, si quieres hacer algún comentario, hazlo rápidamente y te despido. No, digo que así es. El público ya había contado con estos resultados negativos, y bueno, pues con un 40% por debajo del precio que tenía, pues puede ser una buena ocasión para comprar para algunas personas, ¿no? Así que sí, seguramente ya estaba descontado. No olvidemos, Alma, que la tecnología sigue siendo buena, sigue siendo una buena opción para el planeta, sigue siendo una buena solución. Simplemente la situación política, ¿no? Las luchas internas al consumidor no le da ninguna confianza ahora mismo comprar un Tesla. No sabe si las piezas de recambio le van a costar un 40% más o un 100% más, o van a estar disponibles o no, y tiene la sensación de que alguien al otro lado tiene el botón rojo de decir, pues ahora no hay más suministros o ahora no hay más producto, y eso es una desconfianza brutal en cuanto al producto. Esto le va a hacer daño a la marca, sin duda. Martín Piqueras, CEO de Gartner, profesor en UBS Business School, experto en tecnología. Gracias por este primer comentario. Gracias, buenas noches. Pues vamos a hacer repaso de cuáles han sido esos nefastos resultados para la compañía, que experimenta un 9% de caída en sus ventas, respecto al trimestre anterior. El margen bruto de la compañía ha sido el único dato bueno, se ha situado en 16,3, la estimación era de 16,1, pero aquí vienen los datos negativos. Los ingresos de la compañía se han situado en 19.340 millones, la estimación era de 21.300 millones, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares menos, un 9% menos en el primer trimestre de 2025 respecto al anterior. Ojo, porque dicen que van a revisar su orientación para el año 2025. Cambio de hoja de ruta por parte de Tesla. Saben en la compañía que algo está yendo mal. Dicen que se publicará en la actualización del segundo trimestre.
Dicen que tienen la liquidez suficiente para financiar su hoja de ruta de productos y que la tasa de crecimiento dependerá de una variedad de factores. Apelan desde Tesla a la incertidumbre. Por cierto, un dato que no tenemos ahí y que también es importante es el del beneficio por acción ajustado, que también se ha situado muy por debajo de los pronósticos. El pronóstico era de 43 céntimos y se ha situado en 27 céntimos. Más cosas que están diciendo desde la compañía ya en esta conferencia que están ofreciendo a sus inversores. Dice Tesla que el panorama de los aranceles va a tener un mayor impacto en la unidad energética de la compañía, que la incertidumbre podría afectar a la demanda a corto plazo y que también ponen sobre la mesa nuevos vehículos que comenzarán a producirse en el primer semestre del año 2025. Tesla cree que los modelos más asequibles conllevarán una menor reducción de costes, es decir, que los modelos más asequibles no van a ser tan baratos en un contexto en el que reconocen desde Tesla que la incertidumbre de los aranceles va a tener un impacto sobre ellos. Vuelvo a mirar cómo están los futuros de la compañía en pre-market, ya en negativo, pero con caídas bastante poco intensas. Se están dejando los futuros de la compañía un 0,4% en los $236,99, un entorno muy parecido al que han despedido la sesión. Ojo que recordemos que los títulos de la compañía llevan pérdidas del 40% desde que empezó el año 2025. Javier Echeverri, analista de mercados, buenas tardes. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Las previsiones eran malas, pero es que los datos han sido peor que las previsiones, pero me llama la atención la reacción del mercado. Ya estaba descontado por completo esto. Por completo. Lo teníamos clarísimo. Es que el trimestre del que vamos a conocer los resultados ha sido un trimestre en el que ha caído exactamente un 39,19. Si hablamos desde máximos que tuvo en concreto el 19 de diciembre hasta los mínimos que ha caído, estaremos hablando de una caída prácticamente en un trimestre de un 56,16%. Esto significa que claramente la confianza de todos los inversores más potentes, exceptuando uno, han caído muchísimo. ¿Y por qué digo exceptuando uno? Pues porque todos conocemos a Cathie Wood, que es una de las voces más autorizadas de Wall Street, con ese ARK Investment Fund que tiene como adalid de las tendencias más potentes en tecnología, y sigue teniendo, comprobaba hace un ratito, sigue teniendo a Tesla en primer lugar, un 9,1% del portfolio de ETFs de ARK Investment de Cathie Woods sigue siendo Tesla. Bien, bueno, sigue la confianza. Cathie Woods hablaba de que veríamos un Tesla probablemente en $800, porque la tecnología con la que Tesla estaba trabajando para el robotaxi, para ese coche autónomo que podría funcionar como un taxi, era absolutamente brutal, pero claro, quizás no tenía hechas en sus cuentas cómo BYD les ha ganado por la mano, no solamente en la parte de baterías, que crean sus propias baterías, no solamente en la parte de equipamiento, que el equipamiento de los BYD de lujo es una auténtica maravilla, no solamente en fiabilidad, no solamente en precio, sino que también en software empiezan a estar muy por delante de lo que está haciendo Tesla. Claro, esta conjunción hace que, bueno, la falta de confianza en el criterio de Elon Musk, pues cada vez haya ido cayendo más. No así por parte de Cathie Woods. Bueno, pues fenomenal. Oye, algo sabrá que los demás no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Elon Musk está en una posición muy complicada en la que la confianza en su toma de decisiones con todas esas empresas que ha creado, lógicamente tenemos la compra de la creación de SpaceX, de repente le dio por luchar en esa batalla terrible por la conquista del espacio. Neuralink de repente quiso explorar no solamente el espacio, sino también la mente humana y conseguir que haya esa simbiosis entre mente y máquina para hacer el futuro mucho más cercano. Creó una empresa también, además, que se llama The Boring Company, que era una empresa que quería hacer túneles por las ciudades más importantes para eliminar la mayor parte de los atascos, en la que, bueno, pues gastó muchísimo dinero, y que a día de hoy, si no me equivoco, tiene 1,7 millas de túneles construidos. Bueno, realmente lo que pasa es que quiere disparar a tantos sitios tan caros,
tan costosos, tan innovadores y sin un camino previo, que todos sabemos que abrir camino cuesta mucho más esfuerzo, cuesta mucho más dinero y por tanto muchos más recursos, que al final se disipa en algo muy, muy complicado. Si además le sumamos la cartera, esa cartera de productividad que no está en absoluto dando los resultados que esperábamos que diesen en Estados Unidos de todas esas partidas presupuestarias que Estados Unidos está manejando tan ineficientemente desde hace tanto tiempo, según decía Donald Trump, bueno, pues ha llegado Elon Musk a arreglarlo y tampoco ha arreglado demasiado. Entonces, claro, la conjunción de todas estas cosas, más la caída del precio en bolsa, pues hace muy difícil esperar que esto vaya adelante. Por tanto, bueno, la jornada de hoy ha sido absolutamente verde para todo el mundo, para todos los activos, después de ese lunes de caídas que hemos vivido ayer. Y bueno, pues evidentemente pues Tesla es una de las beneficiadas, pero estaba muy descontado que el beneficio no iba a ser bueno, que los datos no iban a ser buenos y que por tanto, bueno, pues habría que aprovechar mañana para hacer lo propio y por tanto en postmercado estamos viendo esos movimientos súper erráticos que bajan desde el menos 1% prácticamente hasta el 0,8 o 0,80% de crecimiento y no paran de fluctuar constantemente porque realmente es muy difícil inteligir qué es lo que va a hacer en apertura mañana Tesla. Preguntar por una cosa importante que se ha publicado que tiene que ver con el futuro de la compañía. Dice la compañía que tiene que revisar un poco bueno, pues el tema de los nuevos vehículos y su orientación para 2025. Cuando una compañía dice algo así es demoledor. Claro, te están diciendo no tengo ni idea de qué hacer porque la hoja de ruta que tenía marcada no funciona. Y cuando tu hoja de ruta, cuando esa previsión que se hace en todas las empresas para ir viendo un poco cuál es el camino que hay que seguir, no funciona, hay que crear una nueva. Si una compañía te dice algo así, transcurrido el primer trimestre del año, lo que te está diciendo es que no tiene ni idea de qué hacer. Entonces, claro, la confianza en la compañía cada vez crece más. Pero el problema no es la compañía, porque Elon Musk es una persona tremendamente imprevisible. Le pasa lo mismo que a Donald Trump, pero si me apuras, con muchos menos años, más energía y más capacidad de aventurarse en cosas imposibles que le saldrán bien o mal. Lo que sí es cierto es que tiene muchísimos seguidores, tiene muchísimos believers, tiene muchísimos creyentes de la religión de Elon Musk que poco a poco van descendiendo por las locuras que comete. Pero no te extrañe que de repente consiga hacer un hito fantástico que haga que veamos un crecimiento como hemos visto cuando ha salido elegido Donald Trump, que estábamos hablando de un precio de $211 por título y nos subimos nada más y nada menos que un 131% en muy pocas sesiones. Bueno, pues es perfectamente capaz de replicar esa hazaña porque, como decimos, es totalmente ecléctico. Va de un sitio a otro con un montón de proyectos y tiene muchísimos seguidores que de verdad aprecian mucho lo que significa una figura de un visionario o de un loco o de un tecnócrata o llamémoslo como queramos, pero en definitiva alguien que se sale de la norma y que consigue resultados fuera de la norma. Javier Echeverri, analista de mercados, vamos a ver cómo van evolucionando, por un lado, los proyectos de futuro de Tesla, por otro lado, su cotización en bolsa. Gracias. Pues gracias a ti, Alma. De momento, castañazo y vamos a ver qué es lo que hace. Pues efectivamente, castañazo en publicación de resultados, no tanto en reacción en el mercado. Continuamos viendo cómo los títulos de la compañía en el mercado After Hours cotizan con subidas de medio punto porcentual del 0,6 después de despedir la sesión con subidas del 4,6%. Vamos a repasar y a resumir en este momento lo que ha pasado con Tesla, porque la última hora dice que Tesla ha disminuido un 71% sus beneficios. ¿Qué es lo que hemos sabido en los últimos minutos? Que los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 2025 se han situado en 19.340 millones y que la estimación era de 21.370, que el beneficio por acción también se hunde hasta 27 céntimos por título cuando se esperaban 43.
También el flujo de caja libre cae 664 millones de dólares, estimación 1.080 millones de dólares, mientras la compañía tiene que actualizar proyecciones y lo hará en el segundo trimestre de 2025. Beneficio de Tesla, que cae un 71% en el primer trimestre de 2025, más datos negativos. Ventas de coches han bajado un 13%, con precios reducidos para incentivar la demanda. Y lo más, hay quien dice que está perjudicando la imagen de la compañía. Se están produciendo boicots, sobre todo en Europa, protestas y pérdida de clientes también en Estados Unidos. Aumento de la competencia, especialmente de la empresa BYD. Y a nivel mercados, las acciones de la compañía cayendo casi un 40% en lo que va de año, un 37% abajo, más de un 50% desde los máximos alcanzados en 2024. Tesla apuesta, lo están diciendo ahora mismo, por el futuro con robotaxis y con robots humanoides. Y vamos a contarles también en este momento, bueno, pues lo que ha dado de sí la presencia de Tesla en la Casa Blanca desde que su CEO llegase a ser uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Lo que les contamos es que en medio de toda esta vorágine, el propio CEO de Tesla ya dijo en su momento que la situación arancelaria podría perjudicar a la compañía. La compañía viene cayendo, como decimos, casi un 40% desde principio de año, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dudó en lanzar un mensaje de apoyo a Tesla. De hecho, apareció con un Tesla diciendo que lo había comprado y que los vehículos Tesla eran fantásticos. They love the product, but because he's finding all sorts of terrible things that have taken place against our country, they want to penalize him in a economic sense, and I just think that's very unfair. So I just wanted to make a statement. I'm going to buy one. Now, here's the bad news. I'm not allowed to drive because I haven't driven a car in a long time, and I love to drive cars. But I'm going to have it at the White House, and I'm going to let my staff use it. I'm going to let people at the place use it, and they all are all excited about that. I'm not allowed. En un contexto en el que el CEO de la compañía, Elon Musk, que ojo, puede anunciar en cualquier momento que deja el gobierno de Estados Unidos, porque ha estado dirigiendo la compañía y en paralelo dirigiendo la parte de la administración Donald Trump a través de su Departamento de Eficiencia Gubernamental para adelgazar el Estado. About it, and if there is, and he told me before I told him, but obviously I will not let there be any conflict of interest. He's done an amazing job. They've revealed, in fact, he's going to be on tonight, a big show called Sean Hannity at 9 o'clock, and he's on and I'm on, and we talk about a lot of different things. And any conflicts, I told Elon, any conflicts, you can't have anything to do with that. So anything to do with possibly even space, we won't let Elon. Como les estábamos contando, los títulos de la compañía han sufrido en bolsa, pero es que los coches de la compañía también han sufrido ataques en diversos lugares de Estados Unidos. De hecho, pues Pam Bondi, la fiscal general del país norteamericano, tuvo que tomar las riendas del asunto con Donald Trump respaldándola. This is a beautiful, strong, wonderful woman, Attorney General Pam Bondi. But yesterday, you know, she was talking about these guys that like burning down cars and plants and everything else. And I was watching her on television. She said, I'm going to get you. We're going to find you. And you're going to suffer. And I say, man, I don't want her after me. And, you know, it's amazing. The attacks have gone down very, very precipitously. It's really, Pam is fantastic. Thank you very much, Pam. Really amazing. En el contexto actual, con Elon Musk, que ya ha avisado de que cuando termine su trabajo al frente de Dodge va a abandonar la administración Trump, hasta el momento el también CEO de Tesla, de SpaceX, dueño de Twitter, se ha mostrado muy favorable a ese trabajo de adelgazamiento del Estado que está llevando a cabo a través de Dodge. Bring the receipts. So people say, like, well, is this real? Just go to doge.gov. We line item by line item, we specify each item. So, and I should say, we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make a mistake, we'll fix it very quickly. So, for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately.
and there was no interruption. But we do need to move quickly if we're to achieve a $1 trillion deficit reduction in financial year 2026. It requires saving $4 billion per day, every day, from now through the end of September. But we can do it, and we will do it. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que además ha habido un cierto enquistamiento de las relaciones entre diferentes miembros del gobierno de Estados Unidos, porque escuchábamos al CEO de Tesla decir en algún momento que la guerra arancelaria de Donald Trump iba a perjudicar también a Estados Unidos, porque la propia compañía suya, Tesla, cuenta con piezas para ensamblar sus coches que proceden del exterior. Y contestó Peter Navarro, el asesor de Trump, diciendo que Tesla no era un fabricante de vehículos estadounidenses, sino un ensamblador, algo que produjo un choque directo entre ambos. Cada vez parece que hay más choques entre diferentes miembros de la administración Trump protagonizados por Elon Musk. Salió al paso la secretaria de prensa de la Casa Blanca de este choque. These are obviously two individuals who have very different views on trade and on tariffs. Boys will be boys, and we will let their public sparring continue. And you guys should all be very grateful that we have the most transparent administration in history. And I think it also speaks to the president's willingness to hear from all sides, that he has people at the highest levels of this government in this White House who have very diverse opinions on very diverse issues, but the president takes all opinions in mind, and then he makes the best decision based on the best interests of the American. 22:38 hora central europea. Esto es lo que está pasando con Tesla, que ha caído en ingresos un 9% respecto a lo que se esperaba, 19.300 millones, se esperaban 21.300. Futuros de la compañía premercado que no están reaccionando con demasiada intensidad porque parece que el mercado ya descontaba estas cuentas que no podemos calificar de otra manera que de bastante nefastas. De hecho, tenemos a la compañía en premercado subiendo un 0,7. Lo pueden ver ustedes ahí, 0,78% de revalorización. Ha despedido la sesión con avances del 4,6. Roberto Moro, analista de mercados. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Roberto, te quiero preguntar si te han sorprendido los resultados y si te está llamando la atención, sorprendiendo la reacción en el mercado, porque no hay reacción. Sí, yo creo que más lo segundo que lo primero, ¿no? Los resultados han sido más o menos los previstos, pero también estaba, por lo visto, bastante descontado, porque esto hasta que no empieza a cotizar no se puede saber, ¿no? Pero sí, hemos pasado en los 39 minutos que llevamos desde que cerró el mercado, en After Hours, pues subiendo un 1, cayendo casi un 1 también, en fin, con menos volatilidad de la previsible después de unos resultados tan malos, ¿no? Eso sí, no se puede obviar que desde máximos históricos el S&P 500 ha caído un 24% y Tesla está ahora mismo prácticamente en el doble, contando con la subida de hoy, ¿no? Un 40 y con la subida de hoy, pues está cayendo un 48%, más o menos, ¿no? Y desde los máximos históricos, un 55%, es decir, el mercado, por supuesto, que está penalizando las veleidades, por no decir patochadas, de este hombre, así como de su acólito Trump, ¿no? Hablando de acólito Trump, Roberto, te quiero preguntar hasta qué punto crees que las cuentas de la compañía y esta situación de cierta pérdida de rumbo se deben a la presencia de Elon Musk en la Casa Blanca o a otros 1000 factores. Estamos hablando de un fenómeno multicausal, entiendo. Probablemente, ¿no? Desde luego las cosas han empeorado y mucho desde que comenzó pues todo el tema de los aranceles, más algunas decisiones o manifestaciones que ha venido haciendo Elon Musk. Sí, sin duda, todo eso ha repercutido. Y al final es que casi lo que tenemos que hacer es rezar, sobre todo para aquellos que estén dentro, rezar para que no se pierdan determinados niveles, ¿no? Ya está ayer llegó prácticamente
a los mismos niveles que por 2 veces en 3 semanas sirvió para detener el deterioro del precio. Hablamos de los 218 dólares, pero me parece mucho más importante la zona de los 200 dólares. ¿Por qué? Porque 203 es justo el 0,618% de Fibonacci de toda la subida, ojo, desde 2020. Estamos viendo como la gran mayoría de los títulos importantes, de los 7 magníficos, por no hablar de Netflix, que está prácticamente en máximos históricos, ¿no? Pero todos han caído de promedio un 32, un 33% aproximadamente, pero todos ellos, al igual que los 3 índices norteamericanos importantes, están corrigiendo todavía en razones de proporcionalidad de todo lo que sucedió en el plan alcista desde octubre del 23 u octubre del 22. Ojo, porque Tesla, si pierde la zona de 200, estará corrigiendo por debajo de la máxima proporcionalidad de Fibonacci a todo el impulso alcista que nació en 2020. Es decir, las cosas, con ser malas, evidentemente se pueden poner mucho peor. Y por contemplar el lado contrario, hasta que no supere la zona de 295, no se puede hablar de que pueda tener una recuperación viable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la secuencia de máximos decrecientes todavía sigue siendo perfecta. Por encima de 295, eso lo habrá quebrado e incluso se empezará a situar por encima de la media móvil de 200 sesiones. Así que 2 fuertes niveles a vigilar. 295 para empezar a ser un poco optimistas y 200, aunque en 218 ya da señales de la pérdida de los 218 da señales de peligro, pero 200 pues para pensar en un escenario incluso más caótico del actual. Vamos a ver si el escenario es más caótico. De momento la reacción en el mercado es fría, probablemente porque, como decíamos, se descontaban los resultados y la compañía lleva cayendo casi un 40% desde que empezó el año, que eso yo creo que hay que tenerlo muy presente, ¿no, Roberto? Sí, algo más del 40 incluso, ¿no? Claro que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la pérdida de confianza es tremenda, ¿no? Pero claro, si es que atendemos también a parámetros que con anterioridad nos dictaban lo que eran más o menos unas buenas inversiones. Hablo, por ejemplo, del PER. Claro, que te vas a Tesla y, si no recuerdo mal, me parece que está por encima de 100 el PER, ¿no? En fin, son datos que hasta ahora, a ver, todo era desmesurado, pero como seguía subiendo, pues aquí no pasa nada. Ahora es cuando nos empezamos a fijar en esos terribles excesos que probablemente acontecieron con la cotización de Tesla, ¿no? A ver si realmente el hecho de despegarse un poco de la Casa Blanca, atender a sus negocios, bueno, pues infunde algo de confianza al inversor, ¿no? Que por otro lado, demasiado bien se lo está tomando después de los resultados de hoy. Efectivamente, Roberto Moro, analista de mercados. Gracias por acompañarnos en este especial Resultados de Tesla. A ustedes. Cuídense, chao. Gracias. Voy a repasar cómo han sido esas cuentas. Miramos a la compañía en premarket y me voy con Víctor Hugo Rodríguez. Beneficio por acción, 0,27, se esperaba 0,43. Ingresos, 19.300 millones, se esperaban 21.300. Aquí es donde yo veo el kit de la cuestión. En esta frase me parece demoledora. Revisaremos nuestra orientación para 2025 en nuestra actualización del segundo trimestre. Ahí abren un abanico enorme a la especulación por parte de los inversores. Dicen que tienen, eso sí, liquidez suficiente para financiar su hoja de ruta de productos y la tasa de crecimiento dependerá de una variedad de factores, entre los que evidentemente hay una palabra que son aranceles, la cuarta palabra favorita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump.
Vamos a ver a la compañía en premarket antes de irnos con Víctor Hugo. Títulos de Tesla subiendo medio punto porcentual, $239,19 en premarket. Ahí lo están viendo. La compañía ha despedido la sesión con avances del 4,6% en los $237,97. Víctor Hugo Rodríguez, te doy la palabra de nuevo. Muy buenas noches. Yo me voy a poner un poco más positivo de lo normal, Alma, ¿ok? Porque yo lo veo positivo porque lo que sucede el día de hoy, quiero que todos le presten atención a esto, empujaría aún más a que Elon Musk le diga al presidente Trump, I'm sorry, me tengo que devolver, lo siento, me tengo que devolver, se me está cayendo mi imperio. De hecho, fíjense bien, mientras Alma tomaba las riendas del especial con toda esta cantidad de importantes invitados, tenemos que hacer un repaso, como ella misma lo dice, de lo que sucedió. Y vamos a hacerlo rápidamente. Primero reportó unos resultados sobrios en el trimestre 1, ¿verdad? Con unas expectativas, unos ingresos totales, que para que tengan una idea estaba en menos 9%, estaba en los 19 billones versus los 22 billones que la calle estaba buscando. Ellos buscaban 22 billones en ingresos, hicimos 19, pues en Tesla. Pero lo que es la per share, me cayó menos 40%, porque se esperaba un 47 centavos y lo dejamos en 27 centavos, lo que nos destruye lo que se llama el flujo de caja libre, que es muy importante porque es el dinerito que me entra para seguir haciendo. Hay un declive importante en las ventas, hay unos precios que son más bajos por los efectos cambiarios, hay una cantidad de mezcolanza que indudablemente algunos, porque estoy viendo otras televisoras que como ustedes saben, también tienen a los analistas que hemos traído aquí, inclusive lo que nos dijo Dan Ives, que es un analista que hemos traído aquí a Negocios TV. Fíjense lo importante, hay 22 días de inventarios de automóviles con un aumento notable desde los 12 días que había en el cuarto trimestre. Eso es lo que significa, para los que quieren entenderlo más fácilmente, tengo demasiado inventario, inclusive en básicamente Q3, que es en el trimestre tercero del 2024, si mal no recuerdo, habían 19 y en el Q2, que era en el trimestre segundo del 2024, habían alrededor de 18. Hoy están en 22. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vuelvo a repetirlo, empuja en esa llamada que vamos a tener hoy a las 5:30 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 11:30, ya no vamos a estar en vivo, pero esa es la llamada de la vida de Elon Musk. Porque ahí le van a preguntar y la única manera de que este 0.44, 0.47%, Alma, reaccione hacia arriba es que efectivamente Elon Musk diga, bueno, yo me retiro efectivamente tal día. Si él no lo dice y solamente se detienen a hablar de lo que es el robotaxi, de lo que es Optimus, que son todas estas cantidades de productos, probablemente aquí podemos tocar la banda baja en cualquier retroceso. Sin embargo, ya vaya. Te dije que me iba a poner positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí? Que están anunciando nuevos carros este mismo trimestre. Y eso podría cambiar porque no sabemos qué jugada hay. Recuérdate que están en el gobierno y eso lo sabe el gobierno y el gobierno no quiere que él se vaya porque sería darle en perlita de oro lo que la prensa quería, pero ya Trump anunció hace 2 semanas que él se iba. Entonces aquí hay una cantidad de confusiones que se van a despegar en la llamada telefónica de las 5:30, pero no debemos descartar que algún as tengan debajo de la manga, porque el mercado en los últimos minutos subió y eso significa que las máquinas están viendo una oportunidad. Sé que me extendí, Alma, pero es muy importante la información porque están muchos ojos puestos a la correlación de Tesla con el mercado en general, que te doy las gracias que me lo entregaste en verde y se mantuvo en verde durante todo el día. De Tesla, porque entiendo que la compañía ya descontaba esos resultados peores de lo esperado. Son resultados que han salido peores que el trimestre anterior y peores de lo esperado. Es verdad que hemos estado analizando aquí, Víctor Hugo, con los diferentes expertos, que no solamente se puede achacar a la presencia de Elon Musk en la Casa Blanca todo lo que está pasando. Es verdad que hay un tema vinculado a la credibilidad de Elon Musk, eso está claro, pero por otro lado hay otros elementos que estamos teniendo en cuenta que tienen que ver con la disminución de ventas en Europa porque hay competidores de la propia Europa y competidores de China. Hay que hablar de una serie de factores que van más allá de la presencia de Elon Musk en la Casa Blanca, aunque
Estoy contigo en que puede ser que eso lleve a dar un paso adelante o atrás, según se entienda, al asesor de Donald Trump. Llevan ya varias semanas calentando el terreno diciendo que en cuanto acabe su trabajo se va a ir. Mira, Alma, te voy a decir algo que, porque no lo sabemos, recuérdate que no tenemos una bola de cristal, quisiera que entendiésemos este proceso como es. No es si él se devuelve, sino cuándo. Es decir, no es if, sino when, como se diría en inglés, ¿verdad? Entonces, examinemos el escenario. El mercado está en incertidumbre. La única manera para cual él no se devuelva es que Donald Trump diga esta noche o mañana, llegamos a un acuerdo con Japón, tenemos a los mexicanos ya en línea, estamos terminando de hablar con Border Leyen y obviamente llegamos a un acuerdo en Europa, porque eso inmediatamente taparía este descontrol arancelario. Y entonces, como tú dices, la acción no se basaría solamente en Elon Musk, sino en que hay unas reglas del juego, ¿verdad? Pero si no dicen nada de esto y él no se devuelve a Tesla en la llamada telefónica que vamos a tener hoy, esto va a volver a irse hacia abajo en cualquier calle. A lo mejor no es mañana, a lo mejor no es esta semana, a lo mejor hay anuncios, pero si esos anuncios no son bombásticos, corremos el riesgo de que Elon caiga en barrena. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se sentirá Elon Musk? ¿Cuál sería la lógica? Y la lógica de cualquier persona es, la lógica es que te devuelvas a tu compañía, por más que te encante el gobierno y te encante cómo sirve en el mood de Parchita en la Casa Blanca. Te tienes que devolver. Por función principal, porque precisamente eres accionista, eres la cabeza, eres un innovador y no puedes dejar pasar esta oportunidad en la vida. El gobierno no es de Elon Musk, es de Donald Trump, y creo que aquí, como lo decía nuestro queridísimo amigo Dani Ives, Alma, que voy a tratar de traerlo a la tribuna lo más pronto posible, está en juego la credibilidad de la compañía y Elon Musk le ha hecho un daño irreparable con todo este proceso que lamentablemente se embarcó en la presidencia de Donald Trump. Él no es político, aquí se ven las desventajas cuando se meten en el gobierno sin saber lo que puede pasar con sus propias compañías. ¿Y qué piensas tú, Víctor Hugo, de esa frase que yo he citado antes, que he destacado, que van a actualizar sus previsiones sobre la propia compañía y un poco su hoja de ruta de cara al año 2025? Ahí tengo la sensación de que apuntan directamente a la incertidumbre arancelaria. Mira, una de las cosas que en esa frase, porque es muy importante, Alma, y a mí me encanta cuando hacemos este trabajo donde ambos estamos participando, haciéndolo un poco bidireccional, Alma, porque recuérdate que estas preguntas que tú me haces o que yo trato de devolverte en todo esto, son las mismas preguntas que se está haciendo nuestra audiencia, que pasa por el que no invierte en Tesla, el que nos vio por primera vez, el que le parece muy bien lo que estamos haciendo, el que está realmente encantado con que haya esto en español. Pero fíjate lo siguiente, hay dos planos siempre, el optimista y el pesimista. Y los optimistas, que es donde siempre me ubico yo, pero me podría equivocar en el corto plazo, dice que las expectativas ya eran muy bajas, por lo que obviamente arrojaban esos números y esa cantidad de cosas que se sabía cerca de los pasillos de lo que podría pasar. Pero que es probable, que probablemente ellos dicen que los días estén contados. Entonces, es como tú dices, ahí hay una confusión. Porque ellos igual van a acomodar esas expectativas que tienen que ver con los números en el 2025, pero la euforia puede cambiar si Elon Musk se va a la compañía. Pero allá lo que yo quiero que dejemos aquí en el pensamiento, el daño está hecho. Por ejemplo, el país, y quiero que lo sepan quienes están fuera, está dividido aquí en los Estados Unidos, donde prácticamente es 50 y 50. Pero Donald Trump, a raíz de los cambios más que proporcionales, ha perdido caudal político, al menos en el corto plazo, porque puede ser que después batee con las bases llenas, saque un jonrón o meta, como digo yo, un gol de media chilena y aquello es perfecto. Pero la credibilidad ha empezado a bajar por el descontrol, por ende la credibilidad de Elon Musk. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que independientemente de esa línea, Alma, es muy importante lo que haga Elon Musk, porque no hay otro factor, como decimos nosotros, el factor wow, el factor sorpresa, que haga que esta compañía pueda mañana arrancar con una cantidad de oportunidades, porque esto puede subir un 10% overnight. Si él dice, no, fíjate tú, no necesariamente que se devuelve de inmediato, sino que va a trabajar en el gobierno hasta el 31 de mayo, hasta el fin de semana de Memorial Day Weekend. Solo eso haría que la compañía subiera y está en línea, como tú dijiste, de ese abono de terreno que hizo
Alma, Donald Trump, en una de las conferencias de prensa que transmitimos directamente desde acá, desde Negocios TV. Pues Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, ya te voy a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda esta intrépida noche. Un placer. Que descansen, muchas gracias, buen día, buen negocio, nos vemos mañana con más noticias, veremos qué sucedió con Elon Musk. Muchas gracias. Veremos qué sucede porque de hecho ya saben nuestros espectadores que estamos pendientes de que Elon Musk se dirija a sus inversores y pueda hacer algún tipo de anuncio, teniendo en cuenta que en los últimos días ha insistido en que va a abandonar Doge, la agencia de adelgazamiento del Estado, en cuanto acabe con su tarea. Estos son los resultados que ha dejado Tesla en el primer trimestre del año 2025. Se han situado por debajo de lo esperado. Beneficio por acción 27 céntimos, esperaban 43. Ingresos de 19.300 millones, se esperaban 21.300 millones. La compañía dice que va a revisar su orientación para 2025 en el segundo trimestre y que la tasa de crecimiento dependerá de una variedad de factores multicausales, entre ellos los aranceles. Y es que el propio Donald Trump ha sido advertido por Elon Musk de que el sector de la automoción norteamericana en general y Tesla en particular se pueden ver afectados por esas políticas tarifarias del gobierno norteamericano. La compañía, que lleva perdiendo un 40% desde el arranque del año, hoy se ha impulsado más de un 4,6% al cierre de sesión y a esta hora está cotizando plana, sin reacción en Wall Street ante esos malos resultados empresariales. Subidas del 0,2% para la compañía en este momento en premarket. Ya los inversores han podido reaccionar con cierta calma a las cuentas porque las conocemos ya hace unos 40 minutos aproximadamente. Pues tenemos avances del 0,2% en un nivel muy parecido al que ha despedido la sesión la compañía, que como estaban viendo ustedes en pantalla, ha despedido la sesión con avances del 4,6%. Con avances del 4,6%, vamos a ver rápidamente cómo ha despedido la sesión la compañía, 4,6% de avances y $237,97. Pues ahora mismo la tenemos en tablas, con avances del 0,13 en los $238,12. Cualquier cosa puede pasar. Nosotros terminamos aquí este especial dedicado a los resultados empresariales de Tesla en un momento tremendamente complejo para la compañía. Las cuentas no la acompañan. Su evolución bursátil no le acompaña, sus ventas en Europa no le acompañan y la compañía china BYD la está adelantando por la derecha y por la izquierda. Así es como terminamos este especial Resultados de Tesla en Negocios Televisión. Gracias por acompañarnos un día más.